¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Este es un videíto de Siciliano en su taller. No es la charlita que tenemos cotidianamente sobre herramientas, pero no quería dejar pasar la oportunidad de responderle a un amigo, un suscriptor, a uno de ustedes que está armando un tablerito, dado que encontró motivación en estos videos, en estas charlitas que tenemos, y me preguntaba si es necesario hoy en día utilizar llaves de dos bocas, como esas. Tenemos un juego en pulgadas y un juego en milímetros. De 1,25 pulgadas a 1/4 y de 24 a 6 milímetros. Bueno, en la antigua escuela, como era antes, bueno, tenemos juegos de combinadas en milímetros y un pequeño jueguito de combinadas en pulgadas. Después tenemos un surtido de estriadas en milímetros y un surtido en pulgadas, o sea, están entremezcladas por escala de medida, pero la idea es que cuando por ahí no tenés una combinada, tengas la opción de utilizar una de dos bocas más una estriada y ya tenés las dos opciones para trabajar. En la antigua escuela era así. Hoy en día, armando un tablerito, te diría de 6 a 32 milímetros, y puede que alguna medida no sea necesaria, ya podés trabajar tranquilo, dado que bueno, armé el otro taller y en el tablero las llaves que se usan son de 6 a 32 y prescindimos de algunas que no se necesitan. Después, bueno, puse una pinza de 6 pulgadas, una pinza de punta plana, un alicate, pinza de punta, una pinza de dos posiciones tipo Ford pero Baco, ahí, no logro llegar, ahí. Bueno, después un pequeño surtido de destornilladores, llaves francesas, no podía decidirme cuál poner, terminó quedando la Stanley, la Irega, que no puede faltar la Irega en el tablerito, y los destornilladores, bueno, un surtidito variado, ¿no? Como dije. Después la Pico del Oro, todos esperaban que ponga una Stanley de doble cremallera de 7 posiciones, pero bueno, me decidí por la Baco, esta Baco extraña de 7 posiciones, doble cremallera, pero Baco. Después, bueno, alguna llave de uso especial. Se solía armar así el tablero antes. Esto hay que tener en cuenta que era el tablero de un chico. Yo esto lo utilizaba cuando era chico. Y bueno, mi sueño era tenerlo armadito así. Ahí se ve la francesa 45 grados, tan popular. Y notarán que cambié el punto y toma, porque quedaba con muy feo contraste. Así que bueno, nada, era un pequeño videíto para mostrarles cómo armé este tablero. Yo ya había hecho un videíto, pero bueno, no sé verdaderamente qué número es ni qué título le puse. Pero bueno, llaves combinadas de distintas calidades, hay un surtidito, si bien no son de renombre, pero son llaves que trabajan muy bien. Hay Tramontina, hay alguna Gedore, hay alguna Petrol, hay alguna de la marca ZX, puede que haya alguna genérica dando vuelta. Después, bueno, las estriadas son todas buenas, son todas Inafor, ya sea en estriadas acodadas o estriadas planas. Y después las de dos bocas, sí, son dos juegos alemanes. Uno es Do With That y el otro es Made in Germany. No tengo idea el nombre, dado que el nombre de ese juego venía en el blister. El blister se perdió con los años, pero en mi casa, si me fijo, tengo que tener, porque en mi casa guardo las cajitas. ¿Qué va a ser? Somos apasionados de las herramientas y bueno, como digo,
a los que les gusta, a los que preguntan, mejor dicho, ¿qué hay adentro de esa caja verde? Bueno, hay un video, una saga de videos que hice, que restauré mi juego primitivo de herramientas allá cuando era apenas un chico, y está toda la historia. Quizás algún día la vuelva a bajar, la vuelva a abrir y la vuelva a describir, pero el video ya está hecho, así que no los quiero aburrir doblemente con ese tema. Solamente hay que saberlos buscar. Yo la verdad no lo sé buscar, o no sé cómo le había puesto, pero poniendo mis herramientas antológicas aparece. Después ahí tengo un juego de destornilladores símil delgado, no son delgados. Las matrices con las que lo hicieron sí, dado que bueno, en el mango dice delgado, pero es un plástico blando. No es que no sirven, obviamente. No soy de comprar herramientas que no funcionen. Pero bueno, no es lo otro. Así que bueno, este es un simple videíto para responder, porque si ponía a detallar todo lo que estoy diciendo en este video, se iba a hacer muy largo el comentario y por ahí hay gente que no le gusta leer tanto. Así que bueno, yo lo armé de esta manera. Después te puedo mostrar el video del otro taller que tiene la gran mayoría de tubos, tubos en milímetros, tubos torque hembra, en 1/4, en 3/8, herramientas para la mecánica de hoy en día. Cuando yo desarrollaba cosas en este lugar, más o menos lo que necesitaba y lo que soñaba tener era esto: un juego de combinadas, juego de llave de 2 bocas, un pequeño elenco de estriadas que puedan complementarse y dar la medida que puede llegar a faltar de la combinada. Espero haber sido claro, así que bueno, después les voy a mostrar el juego de tubos que tengo acá. Ese es a modo sorpresa, porque estaba entre Raselli e Inafor. Y bueno, también voy a seguir la sugerencia de uno de ustedes, en los tacos que mostré el otro día, que había agujereado cuando era un chico. Bueno, yo ahí ponía las llaves Allen paraditas, por ahí desarmaba algún cárter, ponía todos los tornillitos parados. Voy a poner algunas mechas y puede que traiga alguna agujereadora de banco para poner en aquel sector allá, ahí. Quedaría bastante completito el tallercito, así que bueno, ya se podría encarar alguna que otra restauración o algún que otro hobby. Lo que está faltando es el factor tiempo, dado que bueno, uno está en varias situaciones a la vez y a veces se complica un poco, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Ahí abajo puse un compresorcito y la eléctrica, que obviamente de usarla tengo que utilizar los cables bien largos o ponerle 2 rueditas, porque es una máquina bastante pesada, bastante grande y bastante incómoda, pero suelda a la perfección. Ya la estuve probando, la estuve utilizando un poco y va muy bien. Así que bueno, gente, les mando un saludo. Seguramente nos vemos en la charlita de la noche. Ya recuperé el celular, aparentemente fue un virus, vamos a pensar. Bajé un antivirus, se encargó de resolver el problema y quedó funcionando. Así que bueno, les mando un saludo y nos vemos en otro video de Siciliano en su taller.